Muy buenas tardes. Mi nombre es soy la magíster Diana Carolina Flores León. Vamos a trabajar el tema relacionado a identificación de mucormicosis mediante espectrometría de masas Manitoba, ¿no? Como ustedes saben, las infecciones fúngicas en estos últimos años se han ido incrementando, especialmente lo que son las infecciones invasoras, ¿no? Debido a la gran causa de morbimortalidad que vienen produciéndose en estos últimos años, ¿no? Probablemente porque muchos de los pacientes quienes están superditados a infecciones, como en este caso las producidas por los órdenes mucorales, y como nosotros sabemos están compuestos por algunos géneros como mucor, rhizopus o rhizomucor, ¿no? Siendo estos hongos, como sabemos, de gran importancia médica y que tienden a causar enfermedades como las conocemos como mucormicosis, ¿no? En pacientes que tienen, muchos de los casos son pacientes diabéticos, pacientes con un sistema inmunológico deficiente, que tienen de repente enfermedades oncológicas y hematológicas, y especialmente algunos pacientes en estos últimos tiempos, debido a la pandemia de COVID-19, quienes tienen insuficiencia respiratoria, ¿no? Especialmente producidas por esta enfermedad, ¿no? Entonces, en estos casos, nosotros sabemos que los métodos de diagnóstico micológicos que se dan de manera tradicional se basan, como sabemos, en la identificación fenotípica o morfológica, ¿no? Que puede en algunos casos demorar de 24 a 48 horas para el caso, por ejemplo, de algunas levaduras, ¿no? Y hasta varias semanas para el caso de estos hongos miceliales, ¿no? A su vez, también sabemos que son muy dependientes, ¿no? De lo que está relacionado a las especies, a las condiciones de cultivo, que sabemos que son bastante laboriosos y que se necesita de un personal que sea especializado para poder realizar esas técnicas, ¿no? Adicionalmente, también ustedes en otro de los tópicos han podido observar también algunas estrategias que venimos desarrollando en el instituto para la identificación de mucormicosis, también por métodos de biología molecular, ¿no? Técnicas de PCR en tiempo real. Pero adicionalmente a ello, lo que nosotros estamos tratando de incentivar son algunas estrategias, como en el caso de la espectrometría de masas, ¿no? Esta es una herramienta bastante prometedora, ¿no? Que podría mejorar mucho la calidad de los resultados para poder tratar de disminuir el tiempo de respuesta en los diagnósticos, ¿no? De tal manera que podamos contribuir un poco en el tiempo de respuesta, ¿no? E instalar precozmente ya tratamientos apropiados, ¿no? Dado que la sensibilidad a los antifúngicos están íntimamente relacionadas con el género y la especie y la identificación para poder tratar de una mejor manera a cada uno de los pacientes, ¿no? Es por ello que la espectrometría de masa se ha irrumpido en el laboratorio de microbiología, ¿no? Tratando de ofrecer de alguna manera una alternativa rápida y fiable para la identificación de estos microorganismos, ¿no? En la reciente creación de estas plataformas, que son bastante fáciles de utilizar, están dirigidas básicamente al diagnóstico, en este caso de los hongos, ¿no? En los laboratorios de microbiología, ¿no? Ahora, nosotros podríamos mencionar qué cosa es la espectrometría de masas, ¿no? Este es un procedimiento que permite analizar con gran precisión la composición de diferentes elementos químicos, ¿no? Al tratar de hacer alguna medición de iones derivados de moléculas separándolos en función a una relación de carga y masa, ¿no? Puede sonar un poco esos términos un poco complicado, pero en realidad la espectrometría de masas lo que nos va a permitir realizar es la tipificación de los microorganismos que nosotros estamos tratando de identificar, ¿no? Y nos va a permitir realizar una identificación a nivel de género y especie, ¿no? De una manera rápida y de una manera sencilla, ¿no? Esta espectrometría de masas está basada en 4 etapas, como las podemos observar, y la vamos a detallar en la siguiente diapositiva. Pero esta técnica también cabe destacar que nos permite identificar los diferentes picos que vamos a obtener tras un proceso de ionización y de absorción de los péptidos, ¿no? En pequeñas proteínas característicos de cada una de estas especies, que son mucor, rizomucor, ¿no? Y estos espectros tienen un rango de lectura que va de 2000 a 20.000 datos, ¿no? En este caso, la mayoría de representación se realiza a partir de proteínas ribosómicas en los diferentes organismos, ¿no? Que son, sabemos que se encuentran bastante conservados y abundantes en cada uno de ellos, ¿no? Para poder conocer un mejor funcionamiento de la técnica de espectrometría de masas, es necesario conocer los componentes y el funcionamiento que tiene este equipo, ¿no?
El espectrómetro de masa está compuesto por tres unidades. Primero, en la parte inferior, que se puede ver aquí en el recuadro rojo, en la primera imagen, podemos observar la fuente de ionización, la cual va a permitir realizar, a partir de la incidencia de los rayos láser, transferir iones a las moléculas de la muestra en una forma gaseosa. La segunda etapa es el analizador de masas, la cual va a permitir que los iones se separen de acuerdo a su relación de masa sobre carga, a partir de todo este tubo de vuelo que podemos estar observando en la primera imagen también, ¿no? Y en la parte superior podemos encontrar el detector, que es a partir del dispositivo, el cual va a permitir monitorizar los iones que se van a encontrar separados y el cual va a ser reflejado a partir de un espectro de masas con los picos característicos de cada uno de estos campos que queremos trabajar. Ahora, en el video que se encuentra a la mano derecha, vamos a poder observar el procedimiento. La primera etapa, el primer paso, es obtener el espectro de masa. Se deposita en una muestra problema, en una tarjeta de Mali que está conformada por 96 porcillos, a partir de la cual, como podemos estar observando, se incide unos rayos láser, el cual va a permitir de que los iones sean separados a partir de su masa sobre carga. Van a viajar por todo este tubo de vuelo, en el cual va a ser acelerado a partir de un campo eléctrico, el cual va a permitir que estos iones viajen y se separen de acuerdo a su tamaño. En la parte superior vamos a encontrar el detector, el cual va a permitir identificar cada uno de estos iones y como podemos estar observando, van a poder identificar un espectro característico con un pico, el cual va a ser comparado con una librería que se encuentra en cada uno de estos equipos, ¿no? El Instituto Nacional de Salud, en el marco de la vigilancia de la resistencia antimicrobiana, es un trabajo que se viene realizando ya hace unos años el Instituto Nacional en cooperación con la Organización Panamericana de la Salud. También en ello hemos tenido apoyo de la Agencia Coreana de Cooperación Internacional COICA, el cual nos ha permitido realizar la adquisición de un espectrómetro de masas, el cual viene dando un soporte hace unos años al diagnóstico especializado de la identificación de microorganismos como bacterias y hongos, ¿no? Este sistema tiene diferentes ventajas, las cuales las podemos observar en la siguiente diapositiva. Entre las principales ventajas que tiene la espectrometría de masas es la rapidez que ofrece la técnica, una vez que ya se ha aislado los microorganismos de las muestras clínicas. Entonces, esta técnica es muy rápida para poder realizar la identificación de los microorganismos. Aparte, nos permite poder realizar una identificación en pocos minutos, la cual nos va a permitir una precisión de estos resultados. Nos va a permitir determinar la identificación a nivel de género y especie, ¿no? Indicando de alguna manera el nivel de validez de la identificación mediante los scores o puntuaciones que indican el grado o el nivel de confianza que tienen los resultados. Aparte, esta técnica es bastante fácil de utilizar, es necesario un entrenamiento del personal para poder realizar las nociones básicas de espectrometría de masas, ¿no? También son de bajo costo, cada una de las muestras particularmente pueden costar 8 soles aproximadamente, a diferencia de otras metodologías convencionales o convencionales que tienden a costar mucho más. Entre las principales
Dentro del proceso de espectrometría de masa hay que considerar algunos puntos. Dentro de ellos tenemos a la extracción de proteínas, ¿no? Este es un paso bastante crítico para poder lograr espectros de muy buena calidad y por consiguiente una identificación correcta, ¿no? En caso de los órganos mucorales, sabemos una pared celular bastante robusta y rígida, ¿no? A diferencia de las bacterias y levaduras, ¿no? Por lo que la preparación de la muestra requiere pasar por un proceso de extracción, ¿no? Existen diferentes procesos de extracción en la literatura. Nosotros utilizamos el método de extracción de tubo ácido fórmico etanol, ¿no? A partir de este procedimiento, lo que se realiza es una suspensión acuosa de estos hongos mucorales, ¿no? En una escala de Macfarlane que puede ir de 1 a 4, ¿no? Y tiende a pasar procesos de agitación y procesos de centrifugación para poder obtener un pellet característico para poder dar inicio al proceso de extracción. Esta muestra sufre una serie de lavados con agua HPLC, con etanol, ¿no? Para finalmente poder obtener un pellet que se encuentre seco, a características de 37 grados centígrados, ¿no? Y va a ser añadido proporciones de ácido fórmico y acetonitrilo, ¿no? En relación al tamaño del pellet. Esto es sometido a un proceso de centrifugación para finalmente a partir del sobrenadante nosotros podamos obtener una cantidad suficiente para poder sembrar en estas placas de acero y poder ser sometidas al proceso de extracción, para poder ser sometidas al proceso de lectura en el espectrómetro de masas. Una vez que se ha realizado ya el ingreso de la muestra al espectrómetro de masas, hay que de alguna manera va a sufrir todo el proceso de espectrometría, ¿no? Pero al final vamos a tener los aspectos característicos a partir de los cuales hay que hacer el análisis, ¿no? Existen diferentes programas que los vamos a ir mencionando más adelante, pero estos programas lo que tienen es que se caracterizan porque usan algoritmos, los cuales comparan los aspectos desconocidos con aspectos que ya se encuentran almacenados en las librerías. Comparan las coincidencias, en estos casos, por ejemplo, 6 coincidencias, para que posteriormente compararlos con las librerías y dar un resultado final para cada una de las muestras en función al género y especie. Entonces, el análisis y la interpretación de los resultados se basa en algunos criterios. Como les decía, vamos a utilizar la identificación de algunas scores, ¿no? Podemos observar que scores que tenemos de 2.3 superiores hasta 3 nos puede permitir obtener una alta probabilidad de identificación de la especie. Scores que se encuentran entre 2 a 2.29 tenemos una identificación segura del género, pero es una identificación probable a nivel de especie.
Asimismo, scores que tengamos aproximadamente de 1.7 hasta 1.9 es una identificación probable de género. Y scores por debajo del 1.6, aquí tenemos resultados de una identificación poco fiable. ¿Okay? Entonces, también de la misma manera, podemos observar que también hay una identificación a partir de colores, como si fuera un semáforo. Colores de color verde es una muy alta probabilidad, de color amarillo una probabilidad media y rojo una probabilidad bastante baja de poder acertar en la identificación de género y especie. Al realizar la espectrometría de masa, nosotros cuando ingresa la placa dentro del equipo, nosotros utilizamos algunos programas, como en este caso es FlexControl, ¿no? Este programa nos permite determinar algunas consideraciones que debemos de ver, por ejemplo, el vacío, que el equipo tenga vacío, que el voltaje sea el correcto y otros parámetros que se evalúan en el equipo para poder realizar una correcta identificación. Adicionalmente, a la mano derecha podemos observar también que se puede realizar el proceso de calibración. El, el procedimiento necesita ser calibrado mediante un control, en este caso es un espectro de proteínas característico de Escherichia coli. Es un control comercial, el cual nosotros utilizamos para poder calibrar entre unos rangos de medición y que no existe tanto error al momento de realizar las lecturas de nuestras muestras conocidas. Adicionalmente al software que habíamos podido observar en ese momento, también trabajamos con otro que es el Mali Biotyper RD 3.0. Este programa nos permite crear proyectos, ¿no? El cual nos va a permitir realizar una lectura de cada uno de los analitos de manera automatizada. En este programa, como podemos observar a la mano derecha, nos sirven para poder seleccionar las muestras que vamos a trabajar, dónde hemos hecho la siembra, colocar los nombres, para poder tenerlas de alguna manera caracterizadas cada una de las muestras. Y este programa también lo que nos facilita es también la identificación de nuestros resultados. Como podemos estar observando aquí, nos da el nombre correcto de la especie y del género de cada uno de ellos con los scores. Habíamos mencionado que scores por encima de 2.3 son scores confiables de género y especie, ¿no? Entonces, este software nos da resultados básicamente por muestra en unos 2, 3 o 5 minutos, siendo un poco exagerados. Y el costo es bastante económico, son 8 soles más o menos aproximadamente por muestra en comparación con otras metodologías convencionales o comerciales que nos permiten realizar algún tipo de identificación de género y especie de cada una de las muestras que nosotros queremos identificar. El Instituto Nacional de Salud viene, como les mencionaba, realizando el diagnóstico especializado de espectrometría de masas. Dentro de ellos venimos haciendo la identificación de bacterias, de levaduras y también de algunos hongos fermentosos, como el caso de los mucorales, ¿no? Hemos podido realizar la identificación de algunos casos, ¿no? Por ejemplo, Rhizopus coryzae, ¿no? Que tenemos aquí, como podemos observar, el espectro de masas característico en 2 muestras diferentes de pacientes. Y podemos también observar la puntuación que tiene scores por encima de los 2.2, ¿no? Que nos permite una identificación confiable en el caso de género y especies, ¿no? También podemos identificar que tenemos algunos programas como Flex Analysis, el cual nos permite poder obtener los aspectos de masa. Adicionalmente a ellos, el listado de picos característicos para poder comparar entre una muestra a otra. Entonces, esto es bastante útil porque nos va a permitir identificar en poco tiempo y poder dar un tratamiento oportuno al caso de los antimicóticos para cada una de las especies, en este caso de Rhizopus, ¿no?
para poder de alguna manera tratar de evitar algunas complicaciones de pacientes, ¿no? Por algún tipo de estas enfermedades micóticas invasivas. Entonces, para poder llegar a algunas conclusiones, el día de hoy podemos determinar de que la espectrometría de masas es una herramienta bastante útil, bastante económica, bastante rápida, la cual nos permite minimizar etapas en la preparación de las muestras, tener programas o librerías, las cuales nos permiten hacer una identificación fiable y válida de nuestros resultados, ¿no? Con algunos algoritmos, los cuales nos proporcionan algunos scores, el cual nos va a poder permitir determinar la identificación de género y especie de una manera bastante confiable. Los costos son bastante bajos por cada uno de los análisis, ya hemos dicho que aproximadamente $8 por muestra. Tenemos bases de alta calidad y el tiempo mínimo de identificación comparado con la mayoría de los métodos tradicionales que hemos venido trabajando en la actualidad para la identificación de algunos casos de hongos mucorales, ¿no? Entonces, bueno, les quería de repente agradecer el día de hoy, ¿no?, su participación en nuestra exposición, y si tienen alguna pregunta en la siguiente diapositiva pueden encontrar nuestros datos para que frecuentemente se puedan comunicar con nosotros si quisieran tener algún tipo de información adicional, no solamente la identificación de hongos mucorales, sino también la identificación de algunas bacterias y algunos grados, ¿no? Muchísimas gracias a todos por su atención.